Vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a tomar en consideración dos textos bíblicos, dos porciones bíblicas. Y se encuentra en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 4. Verso 4. Segunda de Samuel 4:4. Y luego vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 13. Y la palabra del Señor siempre se lee con reverencia, con respeto, con honra. Y la vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Buscamos el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 13. Y dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo ¿qué? Reverencia. Y dijo a David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y tú comerás siempre a mi mesa. Palabra del Señor. Padre, gracias porque tu palabra es bendecida desde el principio. Tu palabra tiene el poder de tomar una vida, aleluya, sin dirección, sin rumbo, aleluya, y darle, aleluya, sentido, propósito, identidad. Yo te pido, Espíritu de Dios, aleluya, que tú en esta mañana poderosa hagas milagros, hagas portentos y hagas maravillas para tu gloria y tu honra. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu nombre sea glorificado con milagros, con portentos y con maravillas, aleluya. Porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuya es la majestad, tuyo es el dominio, Señor. Si hay alguno que ha llegado como Mefiboset, aleluya, a este lugar, que ha llegado sin fe, sin esperanza, aleluya, que ha llegado sin dirección, que ha llegado lisiado, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, declaramos que esta palabra, Señor, sana los corazones abatidos, venda toda herida, aleluya. Y en el nombre poderoso de Jesús, tu nombre es glorificado. ¿Cuántos dicen aleluya? Poderoso es el Señor. Pueden sentarse. Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4. Segunda de Samuel, capítulo 9. Se narra en un contexto político donde había muerto el rey Saúl, había muerto Jonatán, que era un aliado cercano,
Y dice la palabra del Señor, aleluya, que en medio de esta crisis política, económica, Dios levanta al rey, aleluya, puesto por el Señor, el rey David. Porque ¿cuántos saben que Dios es el que quita y el que pone reyes? Amén. Sepa usted, aleluya, que Dios tiene el poder para posicionarte en lugares donde tú pensabas que no ibas a llegar. Amén. Dios es capaz de posicionarte, darte la gracia, el favor, aleluya, para llevarte a lugares donde tu mente jamás imaginó. Abrirte puertas, aleluya, aunque tu resumen, aleluya, no te ayude mucho. Aunque tu educación no te ayude mucho. Pero hay algo más importante que el pedigrí humano. Más importante es la gracia y el favor que no se obtiene de una universidad, que no se obtiene por métodos humanos, sino que la gracia y el favor de Dios solamente viene ¿de dónde? Del cielo, de Cristo. La gracia y el favor de Dios en la vida del creyente, aleluya, es la que te abre puertas cuando no existen. La gracia y el favor de Dios es donde te posicionan, aleluya, aunque tú no estés apto. Así que más importante que cualquier otra cosa en la vida del creyente, usted tiene que pedirle al Señor, al Espíritu Santo: Señor, lléname de tu gracia y de tu favor. Dame gracia, dame de tu favor. Y en este contexto histórico donde hay una muerte de un rey, donde hay una muerte de aliados cercanos en la historia de la humanidad, cuando un rey se levantaba, aleluya, de una manera novedosa, siempre ese reinado iba a matar, exterminar la generación que quedaba de ese rey que murió. ¿Por qué? Por temor a una rebelión. Por temor a que la descendencia del rey que murió del pasado se levantara y quisiera reclamar el trono. Es por esa razón, aleluya, que cuando los reyes, los emisarios de David fueron donde esta criada que estaba criando a Mefiboset, esta mujer lo que incurrió fue en esconder al muchacho. Ella salió corriendo, aleluya, porque ella tenía temor, aleluya, ella había escuchado: hay un rey nuevo. Y como hay un rey nuevo, significa que sobre Mefiboset hay una sentencia de muerte. No quiero seguir sin decirle el tema de esta prédica. Dos voces, un destino. ¿Cuánto puedes repetir conmigo? Dos voces, un destino. Esta criada, que en la Biblia es llamada una nodriza. Una nodriza era la que tenía el tutelaje de los menores. Una nodriza incluso le daba del pecho, aleluya, a los niños, aleluya, los cuidaba, los amamantaba, les daba de comer. Así que cuando esta nodriza escucha, aleluya, que los emisarios del rey David, del nuevo rey David, venían a buscarlo, venían a su casa, en lugar de orar, en lugar de inquirir en la relación con Dios, esta mujer corrió. Esta mujer corrió despavorida. Y mientras corrió, iglesia, dejó caer a Mefiboset. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso cuando llegan las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, la nodriza entra en pánico. ¡Qué peligro cuando un creyente se mueve por las emociones! Amén. ¡Qué peligro es cuando un creyente deja que sus emociones, su alegría, su tristeza? ¿Cuántos saben que el peor momento para tú hacer compra es cuando tienes hambre? ¿Verdad que sí? Lo quiero todo. Todo lo quiero. Pero cuando tú vas lleno, tú vas ya con una mente clara de lo que realmente tú fuiste a buscar. Siempre las emociones serán un mal consejero.
Siempre las emociones te llevarán a un lugar donde Dios no quiere llevarte. Aleluya. Ella pensó, esta nodriza, ella pensó, ahora David vendrá por todos los herederos de Saúl. Ella dijo, ahora matarán a todos los herederos de Saúl. Así que desde una perspectiva humana parecía una reacción lógica. Desde el punto de vista humano parecía una respuesta lógica. Por lógica yo voy a querer resguardar mi vida. Por lógica yo voy a querer esconderme del peligro. Por lógica humana yo voy a querer, aleluya, salvaguardar mi vida, proteger mi vida. Pero ¿cuántos saben que nuestra vida no nos pertenece? Nuestra vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dos voces, un destino. Dos voces, un destino. Yo le voy a pedir la total atención, aleluya, en este momento. Todos estamos a una voz de distancia, aleluya. Todos estamos a una voz de distancia de cambiar nuestro destino. Muchas veces, donde tú estás, aleluya, muchas veces nos preguntamos por qué yo estoy aquí en este punto de mi vida. ¿Qué me trajo a esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me trajo esta crisis? ¿Qué me trajo esta crisis económica? ¿Qué me trajo esta crisis existencial? ¿Qué me trajo esta crisis de identidad? ¿Qué me trajo esta crisis laboral? ¿Qué me trajo esta crisis matrimonial? ¿Qué me trajo esta crisis? Yo sé que ustedes hoy están en su espíritu, aleluya, el Espíritu Santo les está recordando y les está trayendo convicción a su espíritu. ¿Qué me trajo esta crisis? Pero la pregunta es, no, ¿por qué estoy en esta crisis? ¿Por qué me encuentro en esta encrucijada? La pregunta que el Espíritu Santo, aleluya, quiere que nos hagamos en esta mañana, conforme al tema que el Espíritu Santo me dio, es, ¿qué voz me trajo hasta aquí? Diga conmigo, ¿qué voz me trajo hasta aquí? Gloria a tu nombre. Así que hay voces que nos acercan al propósito de Dios. Pero hay otras voces, aleluya, que aunque tengan buenas intenciones, aunque sean voces que nos amen, aunque sean voces que a lo mejor tengan estima, respeto por nosotros, aleluya, nos alejan del propósito del Señor. Amén. Por eso usted tiene que ser celoso de la voz que usted está escuchando, aunque esa voz sea muy familiar, aunque esa voz sea de mucha cercanía, aleluya, porque la historia de Mefiboset es la historia, aleluya, de dos voces y un destino: la voz de la criada y la voz de Siba. Yo glorifico tu nombre, Señor. Amén. Aquí tú estás donde tú estás porque dentro de ti coexisten unas voces, aleluya, y tú tienes que discernir, aleluya, de ahora en adelante cuál es la voz que tú vas a estar escuchando, cuál es el comando que tú vas a estar, aleluya, obedeciendo, porque la voz que tú escuches te llevará a tu destino profético o te llevará a lo de Baal. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La historia de Mefiboset es la historia de dos voces. En medio de ambas se encuentra el propósito soberano de Dios. Porque no toda voz que te ama, ay Dios mío, te llevará a tu destino. Escúchame bien. No toda voz que te ama, no toda voz que tú respetas, no toda voz que tú entiendes, aleluya, que hay sabiduría, no toda voz te llevará a donde Dios quiere llevarte en el nombre poderoso de Jesús. Porque no toda voz que se levanta en tu vida conoce, aleluya, el diseño de Dios sobre tu vida. ¿Estás escuchando? No toda palabra de consejo que a ti te dan viene del trono,
viene de la presencia, porque sobre tu vida, aleluya, hay un diseño de Dios. Sobre tu vida hay un diseño, hay un mapa. Sobre tu vida, aleluya, la Biblia dice que hay un libro de las memorias en el cielo, aleluya, y cuyo título es tu nombre. ¿Usted sabía eso? Que en el cielo hay libros cuyo título, cuya portada tiene tu nombre, tiene esculpido tu nombre, y dentro de ese libro hay hazaña, hay prodigio, hay hechos que Dios te quiere dar. Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere abrirte puertas. Dios quiere darte ideas creativas, emprendimiento. Dios quiere en ese libro, aleluya, cumplir su propósito en ti. Amén. Gloria a Dios. Pero desde el principio de la humanidad, en el Génesis, cuando el maestro Eugene nos enseña acerca del libro del Génesis, aleluya, por eso venga los martes, nos enseña que desde el principio de la humanidad, desde el principio de la creación, hay una voz que se levanta, aleluya, ¿para qué? Para ir en contra de lo que Jehová ha dicho. La serpiente en el jardín del Edén, después que Dios dio instrucciones, Dios dio un diseño, la serpiente se levantó, la voz de la serpiente se levantó, ¿para qué? Para traer duda de lo que Jehová habló, para traer duda del destino profético de Adán y Eva. Y esa voz no se murió en el jardín del Edén, esa voz se levanta una y otra vez, aleluya, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el siglo XXI, hay una voz que te quiere hacer la guerra, hay una voz que te quiere mover del propósito, hay una voz que quiere que te quedes en un lugar seco, árido, aleluya, sin propósito. Yo te amo, Espíritu Santo. No toda voz que te habla conoce el pacto que Dios hizo contigo. ¿Dónde está la gente aquí en esta mañana que Dios ha hecho un pacto? Amén. Usted es gente de pacto. Así que nos encontramos, aleluya, en un momento donde Saúl murió, el rey Saúl murió, el primer rey de Israel, donde el papá de Mefiboset murió, donde Israel está en crisis, está en una transición, donde la noticia corre por toda la nación. Pero la nodriza, la criada, aleluya, desconocía algo: que el rey David no era un rey habitual, que el rey David no vino para posicionar su nombre, sino por un cumplimiento profético del Dios del cielo. David no venía tras la cabeza de Mefiboset. David venía para bendecirlo. David ya tenía la mesa preparada. Gloria a Dios. Gracias. Yo te amo, Espíritu de Dios. Muchos de nosotros corremos del propósito de Dios, corremos de la bendición de Dios, tenemos miedo de Dios, tenemos miedo y corremos a lugares donde Dios no nos ha llamado, y nos vamos de congregaciones, aleluya, por chismes, por contienda, por malos entendidos. Nos movemos, aleluya, sin dirección, porque escuchamos la voz incorrecta. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Así que se levanta una voz en la nodriza, que es la voz del miedo. Y dice la Biblia en 2 de Samuel 4:4: y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño. Una nodriza es una cuidadora, es la encargada de criar a los niños. Esta mujer amaba al niño. Esta mujer tenía buenas intenciones con Mefiboset. Pero ¿cuántos pueden saber que no de buenas intenciones se hace el reino de Dios? Usted puede tener las mejores intenciones del mundo. Usted puede tener las mejores intenciones
intenciones de hacer la voluntad de Dios, de moverse conforme al propósito, de hacer lo que Jehová ha mandado, de cumplir la palabra profética, pero las buenas intenciones no hacen el reino de Dios. Esta nodriza tenía buenas intenciones, pero estas buenas intenciones no llevaron a Mefiboset al trono de donde pertenecía, lo llevó a Lodebar. ¿Y sabe lo que significa Lodebar? Lode, no, bar, palabra. A un lugar que no había palabra. A un lugar donde había desierto. A un lugar donde no estaba la presencia del Señor. A un lugar árido. Lodebar significa un lugar donde no hay palabra de Dios. El miedo de esta nodriza, aunque tenía buenas intenciones, aunque en su corazón amaba a Mefiboset, pero ese amor llevó a este niño a un lugar que no pertenecía, a un diseño que Dios no había preparado para este joven, para este niño. Tenía 5 años. ¿Quién me está siguiendo? Una buena intención no produce una buena dirección. Por eso tú y yo tenemos que ser celosos de las voces que están rigiendo nuestra vida, porque de ahí se va a diferenciar la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Aleluya. Un lugar donde está la presencia del Señor y el cumplimiento profético sobre la vida del creyente, o un lugar donde hay maldición, donde hay sequedad. Yo te amo, Espíritu Santo. Hay padres que aman a sus hijos con locura. Hay padres que darían la vida por sus hijos. ¿Qué padre no daría su vida por sus hijos? El corazón, si es necesario, los riñones y todo. Aleluya. Pero muchas veces en la vida, en la paternidad, aleluya, con nuestros hijos, muchas veces lo que está dominando es los traumas. Muchas veces que estamos criando con traumas. Estamos transmitiendo nuestros traumas, nuestros miedos. Aleluya. Hay personas que nos aconsejan, pero lo hacen desde sus miedos. Aleluya. Hay amigos que le abrimos el corazón. Aleluya. Pero nos van a dar consejos desde sus heridas. Amén. Así que la criada vio una noticia. Vio una noticia de crisis. Vio un peligro de muerte. Porque ya no había visto el pacto de Dios sobre Mefiboset. Aleluya. Esta mujer se movió por crisis porque no vio el propósito sobre la vida de Mefiboset. Ella lo que vio fue muerte. Esta criada no había visto la promesa sobre la vida de este joven. Tenga cuidado con moverse o tomar decisiones con información parcial. Lo voy a repetir nuevamente. Tenga cuidado de moverse, de mover su familia, de mover su matrimonio, sus hijos, con información parcial. Esta criada se movió desesperadamente a esconder a Mefiboset porque tenía un panorama parcial. Cuando si se hubiese detenido y hubiese, aleluya, inquirido en la voz de Dios y escuchado la voz de Dios, ella no hubiera visto un panorama de muerte. Dios le hubiera dado una visión del propósito y el destino profético que había sobre este niño. ¿Cuántos dicen aleluya? Una voz puede amarte sinceramente. Una voz puede, aleluya, querer lo mejor para ti y aún así equivocarse acerca de tu destino. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Así que dice la Biblia que cuando esta mujer corrió, dice la Biblia, y quedó cojo el niño. Usted sabe que Mefiboset, cuando esta nodriza lo dejó caer, tenía 5 años nada más. Tenía la edad de mi hija. Los 5 años según el DSM-5, que es el manual que nos dejamos llevar los que trabajamos con salud mental, los 5 años son la etapa formativa de un niño.
A los 5 años, si un niño tiene buenos referentes, tiene, aleluya, una familia estable, va a poder tener una identidad clara. A los 5 años es que se forma la identidad de una persona. A los 5 años es que un niño va a poder percibir que su entorno es seguro. Va a poder percibir que hay seguridad en su vida. Los 5 años, y no es casualidad que el Señor haya plasmado esta edad, porque en la Biblia no hay nada de casualidad, no hay nada de decoración. A los 5 años, en una etapa neurálgica, en una etapa importante, en un hito del desarrollo, aleluya, trascendental en su vida, alguien lo dejó caer. Y el haber dejado caer a la etapa formativa de 5 años provocó, aleluya, un adolescente / adulto que tenía problemas graves con su identidad, que tenía problemas, aleluya, graves, cómo se autopercibe, aleluya. Mefiboset vemos que no tiene identidad, tiene una autoestima baja, tiene miedo. ¿Por qué? Porque alguien lo dejó. ¿Y por qué es importante este punto? Porque en la iglesia vemos cómo adultos se están congregando con nosotros y tienen una edad cronológica de 40, 50, 60, 70 años y se comportan ¿qué? Como niños. Porque alguien en su etapa formativa de su crianza los rechazó, los humilló, no los abrazó cuando necesitaban, no les dio amor cuando más ellos pedían a gritos. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Estamos comportándonos, en lugar de adultos, nos estamos comportando como niños. ¿Cuántos dicen aleluya? Esto es importante porque muchas personas fueron heridas cuando eran niños. Las palabras, el abandono, la negligencia, el rechazo, las humillaciones, la violencia, los divorcios, las pérdidas. A Mefiboset lo dejaron caer. Pero yo te pregunto a ti, en esta mañana, delante de la presencia del Señor, ¿quién te dejó caer a ti? Gloria a Dios. Mefiboset creció físicamente. Usted también ha crecido físicamente. Pero Mefiboset creció físicamente, pero emocionalmente siguió caminando con aquella caída. Reaccionan desde el abandono, reaccionan desde el rechazo, rechazan desde la vergüenza, no aguantan presión. A la mayor dificultad salen corriendo, a la mayor dificultad no pueden dar cara, no pueden enfrentar la realidad, no se pueden sentar como personas adultas y dialogar. ¿Me molestó esto? ¿Me hirió lo que dijiste? ¿No me gustó? ¿Me sentí mal? Muchas veces partimos desde la premisa de que la contraparte ya sabe lo que te hirió. Pero muchas veces hacemos cosas que nadie se da cuenta, que no nos damos cuenta. Pero por cuanto la otra persona tiene heridas de rechazo, de abandono, heridas que no han sido sanadas, aleluya, en lugar de confrontar la situación con el amor de Dios y la madurez del Espíritu Santo que da, en lugar de eso, es más fácil irnos a otro lugar. Es mejor irnos y divorciarnos. Es mejor irme de país. Es más fácil cambiar de trabajo. Es más fácil cambiar de casa. Es más fácil salir huyendo en lugar de enfrentar las situaciones como gente madura, como adultos. Esto dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Ustedes conocen gente así? Te amo, Espíritu Santo. La caída no la produjo Mefiboset, pero acarrió con las consecuencias toda su vida porque alguien lo dejó. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que esta mujer empieza
a correr despavorida. Y lo primero que hace es salir huyendo y lleva a este niño, aleluya, de 5 años a Lodebar. A un lugar, como les expliqué, de no hay palabra, no hay presencia, es un desierto. Muchos de nosotros, ustedes están en Lodebar, en un lugar donde Dios no te llamó a estar. Pero ahí no llegaste tú solito. Llegaste ahí por el cúmulo de voces que escuchaste una y otra vez en tu etapa formativa, en tu juventud, y seguiste ¿qué? Tomando decisiones mal. Y esa voz te fue que en lugar de acercarte al propósito de Dios, esa voz te fue alejando del diseño que Dios tiene sobre tu vida. Pastora, ¿y cómo salgo de Lodebar? Llegaste ahí porque has obedecido a la voz incorrecta, al consejo incorrecto, porque has abierto tu corazón, aleluya, a personas que no tienen el panorama completo de donde Dios te quiere llevar. Yo te amo, Espíritu de Dios. Cuando Siba, que trabajaba con Saúl y conocía la historia y conocía el pacto de Dios sobre la casa de Jonatán, y tenía que la criada tenía un panorama incompleto, era como un rompecabezas incompleto. Qué malo es eso. Estamos ahí a punto de completar el rompecabezas y te falta una pieza. Eso es bien malo. Me pasó esta semana con Amira. Estábamos sentadas haciendo un rompecabezas y de repente me faltaban 2 piezas. Yo estaba, pues que yo pasé tanto trabajo. La criada tenía un panorama incompleto, un rompecabezas incompleto, pero Siba, que estaba cerca de Saúl, del rey, él conocía la palabra profética y conocía el diseño de Dios sobre Mefiboset. Entonces dice aleluya. Así que David le pregunta a Siba: ¿hay alguien de la casa de Saúl todavía vivo a quien yo le haga misericordia? Y Siba, que tiene el panorama completo, le dice: está en Lodebar. Y Lodebar significa, como les dije, un lugar donde no hay palabra, un lugar donde no hay propósito, un lugar donde no hay asuntos del rey, donde no hay un destino, aleluya. Y sabes que Lodebar no es solamente un lugar geográfico, no es solamente una ciudad. Lodebar también se ejemplifica como una condición mental y en una condición espiritual. ¿No sabías eso? Que aunque en su dirección usted ponga Caguas, Puerto Rico, o Junco, o donde usted viva, mucha gente vive mental y espiritualmente en un lugar que se llama Lodebar. Un lugar donde no hay sueños, un lugar donde no hay avances, un lugar donde no crecía, no maduraba, un lugar donde no se espera nada, un lugar donde Mefiboset simplemente sobrevivía. Usted sabía que usted está aquí en la tierra más que para sobrevivir. Usted está aquí para cumplir el propósito, el destino profético que Dios tiene sobre tu vida. Mefiboset solamente existía, sobrevivía. ¿Cuántos creyentes hay así? Que vienen a la iglesia, que cantan, que diezman, que aplauden, pero dejaron de creer, dejaron de soñar, dejaron de crecer, dejaron de esperar, dejaron, aleluya, de tener esperanza de un futuro glorioso que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Porque una caída antigua gobierna su vida. Porque una caída antigua gobierna sus emociones y su mente. Aleluya. Así que antes de salir físicamente de Lodebar, usted tiene que salir mentalmente y espiritualmente de ese lugar. Así
que David dice, ¿dónde está? ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? Siba le contesta así, está en Lodebar. Yo me imagino a David, pero ¿y qué hace este cabezón en ese lugar donde no pertenece? Si sobre Mefiboset hay un pacto, si él pertenece a la casa real, él pertenece al reino, aleluya. ¿Cuánta gente así, viviendo en lugares donde Dios no te ha llamado, cuando ya Dios ha preparado una mesa para ti, para degustar sus bendiciones, para degustar de su propósito, para degustar, aleluya, de todo lo bueno, grande? La Biblia dice, aleluya, hablando Juan 10:10, que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero dice Jesús, pero yo he venido para darte vida y darte una vida que en abundancia. ¿Por qué te conformas a vivir por debajo del diseño de Dios? ¿Por qué te conformas con vivir, aleluya, con un diseño donde estás picoteando como las gallinas? ¿Usted sabe qué? Yo soy la verdadera mamá de los pollitos. Pastora, ¿por qué usted dice eso? Porque ahora todas las mañanas yo me levanto a las 7 de la mañana y yo abro la puerta y vienen todos los pollitos de Santa Juana al frente mío. Y me hacen frente porque son guapas estos pollitos y la gallina. Y me hacen frente. ¿Saben por qué? Porque los he acostumbrado, en casa le estamos acostumbrando a darle purín y darle arroz y le damos de todo. Gloria a tu nombre, aleluya. Así que necesitamos, Espíritu Santo, aleluya, a través del Espíritu Santo, salir de Lodebar. Porque en esa voz, aleluya, aleluya, Espíritu Santo, cuando Siba está hablando con Saúl en 2 de Samuel capítulo 9, dice la Biblia que aparece Siba. Dice, aleluya, a David, es que esta mujer no sabía las noticias de que David había mandado a buscar a Mefiboset. Siba conocía el pacto. La criada conocía el problema, pero Siba conocía el diseño de Dios sobre la vida de Mefiboset. Hay personas que te van a hablar de tu pasado, pero hay personas como Siba, aleluya, que Dios enviará, que te recordarán la promesa de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos solo Siba, este centro de vida, Rey de Reyes? La criada te va a recordar tu pasado. La criada te va a decir escóndete. La criada va a decir corre despavoridamente. Pero los Siba, espiritualmente hablando, te van a decir, oye, tu pasado es cierto lo que pasó, pero el Espíritu Santo te dice levántate. El Espíritu Santo te dice hay pacto, hay promesa, aleluya, de salvación. Los Siba en el mundo espiritual siempre te van a recordar la promesa de Dios. Porque escuchar las voces correctas te van a conectar con quien tú eres en el Señor. Pero si tú escuchas la voz de la criada, esa voz te desconecta del diseño de Dios y te va a llevar a lugares de maldición, a lugares donde va a producir en ti un vacío por dentro. Podrás tener todo el éxito económico por fuera, podrás tener economía, podrás tener estatus, pero por dentro un vacío existencial. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. David pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl para hacerle misericordia? ¿Sabe lo que significa misericordia en el original? Es una lealtad inquebrantable. ¿Sabe lo que es eso? Es un amor de pacto. Es un amor de fidelidad. David estaba buscando a quien bendecir. Amén. Gloria. Cuando tú y yo estamos en Lodebar, estamos en un lugar donde Dios no te llamó. En un lugar donde sientes vacío, donde sientes desconexión con Dios. Mientras tú estás en Lodebar,
Hay un David que está buscando bendecir a alguien. Hay un Dios que está buscando a quien bendecir. Amén. Y yo vengo a decirte de parte del Señor, sal de lo de Bar, aleluya, porque Dios está buscando a quien hacerle misericordia. Dios está buscando gente a quien a darle justicia. Dios está buscando gente a quien bendecir, a quien darle ideas creativas, a quien darle emprendimiento. Dios está buscando gente, aleluya, a quien designarle asignaciones divinas, aleluya. Gracias. Dios está buscando gente, hombres y mujeres, a quien delegarle asignaturas divinas, diseños del cielo, planes, emprendimientos. Pero mientras tu mentalidad esté en lo de Bar, tú no vas a poder sentarte a la mesa del rey. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios, Señor. Siba sabía, la historia no estaba definida por la muerte de Saúl. Cuando Siba vio, se murió Saúl, lo que Siba vio, ahora es que se va a cumplir el destino profético. Ahora es que se va a cumplir la palabra. Muchas veces, aleluya, vemos la muerte como el final. Las pérdidas, como que definimos las pérdidas, aleluya, en nuestra vida como un fracaso. Escucha bien esto. Definimos erróneamente las pérdidas como un fracaso. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. En este contexto histórico, muchos habían visto la muerte de Saúl como una pérdida y como un fracaso. El creyente no podemos ver las pérdidas, no podemos ver la muerte, no podemos ver los problemas como un fracaso. Tenemos que ver en medio de la adversidad, tenemos que ver cómo la buena mano de Dios provoca unas situaciones para moverme de la comodidad al destino profético. Amén. Tenemos que ver la adversidad para que la palabra se cumpla, aleluya, y decir, es que esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un eterno peso de gloria. A mayor tribulación, mayor gloria. Amén. A mayor problema, mayor unción. A mayor dificultad, aleluya, es que yo voy a ver la gloria del Eterno, voy a ver la gloria de Dios, voy a ver los milagros, voy a ver portentos, voy a ver maravillas. El diablo tramó esto para mi caída, para mi muerte, para mi destrucción, pero yo me levanto en el nombre del Eterno, en el nombre de Jesús, y yo declaro que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Amén. Gracias. Gloria al Señor. El diablo va a querer levantar oposición. Pero ¿cuántos pueden creer lo que dice la palabra? Que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a tocar. Amén. Podrá venir voces de acusación, voces donde están tratando tu mente, están, aleluya, maldiciéndote, queriéndote hacer daño. Esas voces se van a levantar, pero la voz que se va a levantar en mi vida es la voz que le dijo que se haga la luz. Amén. Gloria a Dios. Gloria. ¿Cuántos dicen gloria? Gloria, Padre. Ya estamos terminando. Si en estos años yo he aprendido, desde que me convertí al Señor, es que no nos podemos mover por ofertas, ni mover por lo que otros piensan que mi vida se tiene que mover, sino que tenemos que dirigirnos por la voz del Espíritu Santo. Amén. Como dice esta prédica, 2 voces, un destino. Así que lo primero que Siba, después que Saúl habla con David, Siba va delante del rey y después va delante de Mefiboset. Y lo más impresionante de la historia es que mientras Mefiboset se escondía, el rey lo estaba buscando. Mientras
Mefiboset vivía en temor, aleluya, mientras vivía condenado, mientras vivía escondido porque lo iban a eliminar de una vez y por todas, en cualquier momento, ya David tenía una mesa preparada delante de él. Ya tenía una mesa, ¿para qué? Para bendecirlo. Y ¿sabes lo primero? Recordando ahora la palabra. Interesante que Mefiboset está en temor, en angustia, escondido. Me imagino que en penumbra, en oscuridad, por miedo a que lo reconozcan y lo eliminen. Y cuando Siba va delante de él, mira lo que le dice: no temas. Muchas de las voces que usted está obedeciendo, esas voces de temor, esas voces de angustia, esas voces de depresión, esas voces que te dicen no hay para ti futuro, no hay alegría, no hay bendición para ti, no eres suficiente, no eres capaz. Esas voces que se levantan, aleluya, y te dicen: tú no vales, quítate la vida, no eres suficiente, nadie te va a querer. Hay voces que se levantan en tu vida para decirte: nunca vas a prosperar, nunca vas a comprar tu casa, nunca vas a tener nada. ¿Quién te va a querer? No vas a tener familia, no vas a tener descendencia. El diablo va a levantar voces, amén, que te van a llevar a lo de bar. Pero son voces que el diablo te invade tu mente para que tú te las creas. Y qué interesante con que David le dice: no temas. En otras palabras, en psicología eso se llama distorsiones cognitivas. La gente vive toda su vida con una distorsión del pensamiento, pensando cosas que no son, amén, imaginándose cosas que no existen. Y lo primero que, aleluya, David quiere romper en la vida de Mefiboset es una distorsión cognitiva, y le dice: no temas. En otras palabras, los temores que te han gobernado tu vida son mentiras. Yo no vengo para matarte, yo no vengo para eliminarte, yo vengo para bendecirte. Amén. Yo te amo, Jesús. Aleluya. Y le dice: no tengas temor. Qué palabra tan poderosa. Porque su vida estuvo reinada por el miedo. La criada le enseñó a correr, le enseñó a esconderse, pero David le enseñó a sentarse a la mesa. La criada le enseñó a esconderse, pero David quería enseñarle a reinar. La criada quería enseñarle, quería llevarlo a lo de bar, a un lugar donde no pertenecía. Y David quería, aleluya, preparar una mesa y hacerle justicia. Y retribuirle todo lo que había perdido. ¿Cuántos creen en la retribución? Amén. Yo lo creo firmemente. La Biblia dice, escúchame bien: lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, yo lo voy a restituir al 100 por 1. Yo lo creo. Cuando tu vida está en el diseño de Dios, cuando tu vida, aleluya, no eres perfecto, pero tu vida, aleluya, usted se esfuerza por hacer la voluntad del Señor y su vida está conectada, aleluya, al cielo, el tiempo que usted creía perdido, Dios te lo va a restituir. Amén. Las bendiciones que tú creías que habías perdido, Dios te la va a retribuir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que Dios está levantando voces como Siba para decirte en esta mañana preciosa: hay un pacto contigo. Amén. Dios está levantando voces como Siba que te recuerde: te voy a llevar de lo de bar, de ese lugar donde no hay palabra, donde no hay diseño de Dios, y te va a llevar al palacio. Porque ¿sabes qué ocurrió? Que el rey mandó a llamar a Mefiboset, y él estaba lisiado de los piecitos.
podía caminar. Pero dice la Biblia que fue llevado al palacio. Fue sentado a la mesa del rey. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que en la mesa del rey, de abajo, de la cintura para abajo, todos somos iguales. De la cintura para arriba, todos. Tenemos igualdad de condiciones. Y David mandó a llamar a Mefiboset y lo sentó a su mesa y le dijo: te voy a devolver la herencia de tu papá. Te voy a devolver todo. Yo vengo a decirte de parte de Dios: el diablo ha mentido vilmente. Pero hoy el Señor te dice: ven a mi mesa. Amén, gloria a Dios. Ven a mi mesa. Aleluya. A lo mejor tú te sientes lisiado porque alguien te dejó caer algún día. A lo mejor tú te sientes lisiado porque todavía estás en un proceso de sanidad. Estás en un proceso donde Dios te está armando, Dios te está recreando, Dios te está sanando, Dios está en un proceso hermoso del Espíritu Santo. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que aunque alguien te dejó caer, la mesa está servida. Amén. Gloria. Alabanza. La mesa está servida. Yo te amo, Espíritu Santo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu papá. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cuánta gente se siente que no son dignas del llamado de Dios? Pero Dios te ha dignificado a través de la cruz del Calvario. No, nadie éramos dignos. Nadie éramos merecedores de esta gran bendición. Pero a través de la sangre del Cordero, a través de la cruz del Calvario y la obra redentora, no éramos dignos, pero Dios nos ha dignificado para ir a su presencia en el nombre de Cristo. Amén. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Aleluya. Tú pues le labrarás las tierras. Mira, en otras palabras le dijo así: tú le vas a preparar la tierra. Amén. Tú con tu hijo y tu siervo, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Ay, santo. Gracias. Mira, o sea, David le dijo: te voy a devolver todo. Pero no tan solo eso, te voy a preparar todo. Le mandó personas para que le labraran la tierra. Le mandó gente para que tengan de comer siempre. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. O sea, Mefiboset tenía comida gourmet 24/7 de por vida. Amén. Dios mío, qué lindo es el Señor. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mira qué bello es escuchar la voz correcta. Aquí Dios está hablando. Amén. Así lo hará tu siervo como has mandado. O sea, la voz que me está dando el comando. Mefiboset dijo al rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. O sea, Mefiboset es un arrimado. Mefiboset no es visita. Mefiboset no es un cualquiera. De ahora en adelante él comerá como un hijo del rey. Iglesia, usted está llamado a comer a la mesa del rey como hijo y no como esclavo. Amén. Gloria.
distorsión cognitiva, en otras palabras, una distorsión del pensamiento que hace que muchas veces venga a la iglesia, pero con una mentalidad de esclavo. Con una mentalidad que no eres digno de las promesas del Señor. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Qué bello ese nombre. Escríbalo por ahí, las que están en fila para tener hijos. Aleluya. Micaías. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. O sea, en otras partes también le dieron siervos, trabajadores. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Ay, Dios mío. Lo dejaron caer y se lo llevaron a Lodebar, a un lugar sin palabra, sin propósito. Pero por cuanto ahora Dios lo restituyó, él no vive, aleluya, en Macondo Street y en Macondo Hills. No, él no vive en Macondo, él vive en Jerusalén. Porque comía siempre a la mesa del rey, aleluya, en el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dos voces, un destino.